amanece el niño cosías por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas, Aymara. El día en que llegaron a sembrar y causar tesoro entre tu pueblo y entre tus hermanos. Kanaki hichuru akapaxina hichuru nakanja walik uchi hikatasiraktan kunateja maya marampi amtashkaraki chukiagu markasasa kunateja uruparaki wajanicha kapaxeja takpechaniwa wali lupikiptaskaraki kunateja kunhamsa acá departamento de La Paz ukapnaktaraxna ukamanaka. Hermanos, hermanas, mire, estamos mes de julio, mes de nuestras fiestas y pues de La Paz está de fiesta, hermano. Vamos a hablar al hermano Wilmer, vamos a recibir Wilmer Machaca, que pertenece a un grupo Hicha. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido a su programa del Taipí. Buenos días, comadre. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar en el sistema RTP. Es como una casa para mí. Y un saludo cordial para toda la teleaudiencia que está viendo tu programa y también para quienes están presentes acá en el estudio. Muchas gracias, hermana. Buen día. Muchas gracias por estar aquí, le decimos, porque también nosotros recibimos a todos los hermanos, hermanas que siempre visitan, porque tienen actividades, todo eso. Ahora sí vamos a poder hablar con el hermano desde este punto de vista, lucha de los pueblos indígenas. Ya, porque pues y el compadre Wilmer nos va a estar aclarando también y nos va a estar hablando también, hermano. Adelante, por favor. Gracias, hermano. Sí, para mí cuando me dijeron que el motivo de la visita era para hablar sobre el 16 de julio, es una fecha muy controvertida para mí, sobre todo por cierta etapa en que un poco se empieza a cuestionar la historia oficial que nosotros habíamos sido instruidos desde niños, ¿no? Precisamente. Yo recuerdo un poco para empezar, quisiera un poco contar una anécdota del 2005 principalmente, donde sale un artículo muy controversial de Inca Huasca Chuquihuanca, que el año pasado ha fallecido, nos ha dejado, en el cual señalaba que Pedro Domingo Murillo es asesino de Túpac Katari, ¿no? Entonces, en ese entonces no habían vehículos oficiales por los cuales se podía difundir este tipo de artículos o este tipo de información. Salía en una revista, me acuerdo, del Cóndor, y se difundía en las plazas, ¿no? En la Plaza de los Héroes, la Plaza Cívica. Y sobre todo con un propósito de aclarar la historia, de cuestionar la historia que generalmente habíamos nosotros sido instruidos en el colegio. ¿Cuál era el punto central de este artículo? Era que el proyecto emancipatorio de Túpac Katari de la rebelión de 1781, de Túpac Amaru, de los hermanos Damas y Tomás Katari, no era precisamente el mismo por el cual tal vez se podía, en ese entonces ya, un poco juntar o mezclar con la lucha, si se puede decir, de los criollos y mestizos y algunas personas que desistieron a la corona en 1809, ¿no? Entonces, lo interesante ahí es uno, mostrar que antes de todos estos protomártires que nos enseñaban en la escuela, nosotros teníamos ya referentes, también emancipatorios, pero no necesariamente diremos que han sido los mismos o similares a los de Pedro Domingo Murillo y posteriores, ¿no? Sino es que han sido sobre todo para emanciparnos de la corona española, para restituir en todo caso un proyecto estatal de los pueblos indios acá en esta tierra. Eso creo que es una cuestión fundamental a señalar. Lo otro es que también nosotros ya habíamos empezado a adquirir cierta conciencia, sobre todo en difundir esta idea de Túpac Katari como una persona importante y fundamental dentro de la historia, principalmente de los aymaras, ¿no? De los pueblos indios. No era el único, también estaba Sara Tehuilca, también estaba Juan Lero y otros héroes, si se puede decir, pero yo creo que Túpac Katari tiene un mérito mayor por la magnitud del hecho en 1781, y creo que ahí era importante un poco diferenciar, ¿no? A Pedro Domingo Murillo como una persona a la cual había encarcelado a Túpac Katari. Ahí en el artículo sostenía incluso el historiador Inca Choquehuanca que
Domingo Murillo era ejecutor, ¿no? Era uno de los que ejecutó a Pedro. Entonces, compadre, ¿se podría decir entonces, compadrito, la revolución de la paz que ha hecho el Pedro Domingo Murillo, que nos habían enseñado también a eso también, compadre? Entonces, ¿no sería eso la historia correcta, perdón, compadre? Yo creo que puede, no es que sea la historia, depende con qué ojo se mira, ¿no? Por ejemplo, si uno, hoy por hoy, por ejemplo, está muy de moda reivindicar desde ciertos sectores privilegiados, si se puede decir, cierta clase media, con mucha añoranza al pasado español, si se puede decir, hay un movimiento hispanista en la región. Yo me imagino que para ellos, por ejemplo, no existe incoherencia dentro de lo que sería tal vez esta historia, pero para nosotros, para los pueblos indios, para los aymaras y quechuas, creo que ahí es una historia contradictoria, ¿no? Porque ¿cómo puede ser una persona protomártir quien tal vez ajustició o por lo menos persiguió y encarceló a uno de nuestros héroes? Entonces ahí encuentras un contrasentido, ¿no? Por supuesto, esto ha ido un poco difundiéndose, ha habido cuestionamientos a esta fecha. Yo os recuerdo que no muy bien el año, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolinas exigió, pidió, o hizo una propuesta de cambiar el nombre de Plaza Murillo a Plaza Tupac Katari, ¿no? Por supuesto que esto no cayó muy bien en mucha gente porque no todos tienen esta información o no comulgan con estas ideas, entonces se sintieron en alguna medida ofendidos, más o menos como lo que pasó con la estatua de Colón, ¿no? No es decir, no, ya es parte nuestro, entonces no tuvo mucho asidero, entonces se lo dejó nomás así, y creo que tampoco ha habido mucha coherencia, si se puede decir, dentro del gobierno, bueno, desde el anterior principalmente, en tal vez hacer esta diferenciación, ¿no? Hay veces lo mezcla muchas cosas, y a veces que no tienen mucha coherencia juntar una y otra cosa, ¿no? Ahora, como dice, ¿no ve su frase del Tupac Katari? Dice, ¿no ve? Volveré, seremos millones, dice, ¿no? Entonces, sería esa lucha que el Tupac Katari había dicho a estas historias que hay, compadre. Claro, sí. Bueno, en ese entonces hay muchos estudios, incluso que es una historia muy controvertida, la del 16 de julio. Hay un libro de Javier Medina, que es Mesa Coja, inclusive, que cuestiona la veracidad de la declaración de la Junta Tuitiva, ¿no? Es decir, que es falsa y que es algo que se habían un poco inventado en el proceso y por un poco para darle la autoría a Pedro Domingo Murillo, ¿no? Es decir, no solamente es controvertida la fecha por el tema de Tupac Katari, de que realmente era un proyecto ajeno, muy distinto al que tal vez se lo celebra hoy en día, sino también que hubo un proceso de construcción de una narrativa a partir de justificar ciertos hechos, ¿no? Sobre todo de una élite paceña en ese entonces. Entonces, esos elementos, creo que más, diremos, lo que tal vez se ha hecho posteriormente, como que han mermado en alguna manera, ¿no? Yo creo que el sentido del 16 de julio inclusive ha cambiado bastante. Yo creo que hace muchos años, si bien hay un movimiento cívico importante donde los colegios principalmente salen, desfilan, etcétera, ¿no? Es algo, hay una noche de teas, etcétera. Principalmente creo que eso ha ido un poco disminuyéndose en la propia ciudad de La Paz. Creo que tenía mucho más significancia que la fecha, la verbena, es decir, qué grupos iban a traer los alcaldes, o en todo caso en el Alto, tal vez al distanciarse en los 80 de la ciudad de La Paz, también ha adquirido su propio sentido en la fecha, ¿no? Creo que es más significativo en el Alto la fiesta del Carmen con la entrada del 16 de julio, que un sentido de reivindicar tal vez una historia que tal vez ha quedado un poco cuestionada, ¿no? Sí, mira, imagínese, como dice, ¿no ve? Ha separado, o sea, ya hay, digamos, como que ya no se recuerda muy en las comunidades, porque en anteriores años había desfile, días, mira, entonces, ¿cuál sería la verdadera lucha de nuestros pueblos aymaras? Ahí es bien importante, por ejemplo, Tupac Katari, el movimiento indio, de Amarus, Kataris, de Tomás Damaso Katari, como que si bien había una línea económica, digamos, fiscal por la cual se levantaron,
había un proyecto de restitución de un autogobierno, ¿no? Lo que pasó en 1809, 1825, era sobre todo de un grupo disidente, criollo, un poco disconforme con cierta línea de la corona, es decir, más a favor de Fernando VII y no de Carlota, etc. Es una historia, pero no necesariamente que proyectaban un Estado un poco ajeno o realmente hacer un cambio muy sustancial, sino es que simplemente es cambiar de patrón, ¿no? Es decir, que ellos querían ser lo que en cierto momento la corona española ejercía la tuición de todo este territorio. En este sentido, creo que un poco cuando nosotros, como aymaras o quechuas o indios, reivindicamos una historia que tal vez pueda ser de nuestros propios opresores, es como una forma de dominación, ¿no? Es decir, te enajenan en alguna medida, cambiando la historia, de tus propios objetivos, ¿no? Y yo creo que ahí esto nos puede un poco servir, creo yo, como anécdota, pero también aprender de la historia para un poco pensar en este contexto actual hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno actualmente hay como que una proyección de un proyecto político y un proceso de cambio. Creo que hay cierta línea dentro del mismo gobierno que proyecta un socialismo del siglo XXI, antiimperialista, anticapitalista, un poco la línea de Evo Morales. Y uno puede decir, ese es el proyecto el proyecto de las naciones indias, de los aymaras y quechuas. Se justificaba en la lucha y en la trayectoria de lucha de los distintos ciclos de rebelión de los pueblos ese objetivo, o se está sustituyendo y un poco estamos como que repitiendo la historia, ¿no? Me parece que sí. Yo creo que es importante ahí pensar en lo que nuestros antepasados han hecho en sus luchas y realmente entender cuáles son los objetivos y el proyecto político como aymaras que tenemos, ¿no? Gracias hermano por estar aquí. Pues Gracias. al hermano Wilmer Machaca, gracias por estar aquí. Así que Gracias. hermano Wilmer Ocaro.